Sálvese quien pueda. Guerra comercial. Aranceles vienen y van. Si bien es cierto, la propuesta de Trump no sorprende, porque lo había anunciado previamente, lo que pocos esperaban es que fuese ejecutado tan pronto. Imposición de aranceles, digamos, hay dichos sobre casos específicos, ¿no? Como ya sabemos, en la situación de México, por lo menos, se suspendió este aumento, este incremento del 25% de aranceles a productos mexicanos. Pero hay casos y casos, como dijimos. Con China la cosa no va muy bien, que digamos. La imposición hacia China parece no tener marcha atrás. Donald Trump está convencido de que es importante sostener estas medidas. Impacto arancelario contra China. China no se quedó de brazos cruzados y acaba de responder y anuncia aranceles a productos estadounidenses. Es una medida para, digamos, poner las cosas en orden, es lo que propone China. Señores, es la guerra arancelaria, los aranceles que se vienen y vamos a ver cómo toma esto el mundo, el impacto que habrá a partir de esto. Vamos a desarrollar este tema tan interesante, la guerra comercial que ya empezó, con un invitado de lujo, el señor Adrián Zelaya, presidente de Kai Center y un amigo de la casa. Adrián, ¿cómo estamos? Adrián, guerra comercial empezó, ya estamos en este momento. Hola Enzo, ya sabes que como siempre encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa, ¿no? Bueno, la guerra comercial requiere dos partes. En el momento en que empiezan a producirse la reacción contra las medidas norteamericanas, pues bueno, puede decirse fácilmente que estamos en una dinámica inicial de guerra comercial, ¿no? Claro que con el trumpismo, con la forma de actuar de Donald Trump, siempre hay la incógnita de en qué medida unas determinadas medidas responden a una estrategia o a un mero movimiento táctico que tiene otros objetivos, ¿no? En este caso, los aranceles siempre se anuncian como contrapartida a una serie de medidas que el perjudicado por los aranceles debería tomar si quiere evitar los aranceles, ¿no? Entonces, siempre queda la duda de si el objetivo son los aranceles o el objetivo es la otra medida que se pretende, ¿no? Pero bueno, siempre con esa prudencia con respecto a lo que realmente pretende el trumpismo, yo creo que, bueno, hay que pensar que sí, en la medida en que, bueno, Trump parece considerar como un elemento central de su estrategia para hacer a América grande otra vez, para esa reactivación de la economía norteamericana, la estrategia proteccionista, ¿no? Y si esto es así, pues hay que pensar que de una forma o de otra va a continuar avanzando en esa dirección, ¿no? Bueno, esto hay que decir que, bueno, no es del todo absurdo, es decir, que hay una lógica detrás de esto, porque, claro, muchos comentaristas hacen análisis excesivamente simples de estos temas, como si poner aranceles fuera siempre negativo. No lo es. Hay veces que es positivo y hay veces que es negativo, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, pues puede tener evidentemente una lógica de fondo. No es casualidad que no solo Donald Trump, sino otras personas cercanas a él, pues ahí están haciendo constantemente referencia a los líderes estadounidenses de fines del siglo XIX, que es precisamente el periodo en el que la industria norteamericana se desarrolló en base a políticas proteccionistas, ¿no? La industria norteamericana, y algo similar sucedió con la industria alemana, ¿no? Que eran en aquel momento industrias nacientes que estaban de alguna forma en situación de inferioridad frente a la industria británica, que ya sabes que la revolución industrial empezó en Inglaterra, en Gran Bretaña. Entonces, el poder tecnológico estaba en Gran Bretaña, que dominaba los mercados internacionales. Y claro, esto tuvo como consecuencia que eran fundamentalmente los británicos los que defendían el libre comercio internacional. Frente a esa posición, los dos países como Alemania y Estados Unidos, que tenían una industria naciente, empezaron a desarrollar teorías proteccionistas como instrumento de defensa para poder hacer posible que sus industrias se desarrollaran, y efectivamente esas industrias, esas estrategias proteccionistas arancelarias, entre otras cosas, pues fueron muy importantes para el desarrollo industrial, por un lado de Estados Unidos y por el otro lado de Alemania. Claro, en el siglo XX, ¿qué sucede? Pues que, claro, Estados Unidos ya domina el mundo tecnológicamente y entonces, al contrario, le interesa eliminar barreras de los países más débiles y entonces se vuelve teóricamente a favor del libre comercio, ¿no?
que es lo que suele suceder siempre en estos casos. ¿Y qué ha sucedido ahora? Pues lo que ha sucedido también en Europa en los últimos años, que de pronto nos estamos dando cuenta de que nuestras economías son cada vez más débiles frente a competidores de los países emergentes, fundamentalmente de China, y entonces nuestras teorías, todas nuestras teorías sobre el libre comercio, en la medida en que es necesario, las metemos en el cajón y empezamos a buscar argumentos para proteger a nuestra industria, a nuestro tejido productivo por una u otra vía, ¿no? Bueno, entonces, esto quiere decir que hay una lógica de fondo detrás de las políticas proteccionistas, ¿no? Pero en este caso nos estaría indicando la propia debilidad de la economía norteamericana para que tenga que recurrir a este tipo de estrategias como un elemento fundamental para salir adelante, ¿no? Claro, ¿esto quiere decir que es una estrategia adecuada? Bueno, puede ser una estrategia adecuada si se gestiona bien, ¿no? Vamos a ver, sí es cierto que es natural que Estados Unidos intente revisar las políticas económicas y las políticas internacionales, si se quiere, de los últimos 30 años, que han sido muy positivas para las multinacionales norteamericanas, pero muy negativas para la industria norteamericana, ¿no? Que ha sufrido un proceso de deslocalización, desindustrialización masivo, ¿no? Bien, entonces, que se planteen hacer algo al respecto es lógico. El problema de los aranceles es que no es suficiente con establecerlos, hay que gestionarlos, ¿no? Esto quiere decir que, evidentemente, los aranceles benefician a sectores productivos que están protegidos, a tus sectores productivos que están protegidos por ese arancel, pero tiene que asegurarse que durante el periodo de vigencia de los aranceles, tus sectores productivos aprovechan esos aranceles para reactivarse y situarse a un nivel competitivo con la competencia exterior. Porque si esto no es así, el arancel a largo plazo lo que hace es más daño que beneficio. Porque lo que tiene como consecuencia que al no competir internacionalmente, tus productores se van relajando y al final van perdiendo competencia a largo plazo. Entonces, tiene que haber siempre un plan o planes sectoriales que aseguren que esas industrias utilizan ese periodo de vigencia de los aranceles para reactivarse, ¿no? Además, hombre, ya sí siempre se sabe que hay un efecto inflacionario a corto plazo, ¿no? No como consecuencia directa del arancel, porque claro, el arancel al final es un impuesto que le puede permitir al gobierno reducir otros impuestos y compensarlo, ¿no? Pero depende de eso, cómo se gestione, claro. Pero sí tiene un efecto inflacionario porque tus propios competidores tienen ahora tus propios productores ahora tienen capacidad de elevar precios frente a la situación anterior. Entonces, efecto inflacionario sí tiene, ¿no? Pero la cuestión más importante es el largo plazo. Si Estados Unidos es capaz de utilizar esa protección arancelaria para reactivar su industria, para reposicionar tecnológica y productivamente su industria o no. Esta es la cuestión clave. Y yo creo que hay bastantes dudas al respecto, ¿no? Y este tema que mencionas, Adrián, bueno, las dudas que se generan a propósito de este boom informativo, porque de hecho la semana ha sido marcada, la pasada, y esto también con temas que se volvieron tendencia, los aranceles, se habló de esto en todo el mundo. De hecho, entiendo de información que uno revisa a través de Internet, se habló mucho de la capacidad de negociación de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para la suspensión de los aranceles, ¿no? 30 días. Bueno, Canadá también logró lo propio, pero ese es un tema que ha quedado, digamos, en el tapete. En Alemania celebran la posición que tomó Sheinbaum, digamos, como entendiendo que hay capacidad de dialogar con Donald Trump. Porque ese es un tema que entra también a tallar, ¿no? Algunos se preguntan, ¿por qué con México sí esta capacidad de revertir esta imposición de aranceles o por lo menos suspenderla, no cancelarla, sino suspenderla, pero ¿por qué con China no? Y esta incertidumbre llega también a Europa. O sea, por poner un caso puntual, desde la Unión Europea hablan puntualmente sobre medidas
bastante fuertes si es que Donald Trump decide imponer al bloque este tipo de herramientas que algunos incluso consideran son una herramienta de chantaje. Hay varias interpretaciones al respecto, ¿no? Al respecto a los aranceles. Ursula von der Leyen dice abiertamente que sí hay, digamos, una intención de dialogar con Donald Trump, pero que van a tomar medidas contundentes si es que continúa con este plan, con este proyecto arancelario. Entonces, esa es una interrogante, Adrián, sobre cómo calibrar ahora mismo para Europa, digamos, cómo calibrar, cómo negociar con Trump para evitar que se termine imponiendo este plan arancelario. Algunos, digamos, consideran que habrá mucho que hablar con Trump, pero que finalmente Trump no reconoce a la Unión Europea, no tiene una consideración muy importante respecto al bloque, que no siente que haya necesidad de hablar directamente con ellos, que tal vez a Estados Unidos le convenga más un diálogo bilateral, un diálogo directo con países que puedan pertenecer al bloque, pero no necesariamente con la Unión Europea. ¿Qué podrías interpretar sobre esto, sobre esta relación Trump-Unión Europea y los aranceles que están ahí en la órbita, por cierto? Sí, bueno, en este tema de los aranceles siempre tenemos la duda que he comentado al principio, porque siempre son aranceles porque estáis haciendo esto. Entonces, nunca se sabe con total seguridad si el objetivo son los aranceles o el objetivo es la condición o la razón que generan los aranceles, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto el cambio en la posición con respecto a México. Bueno, es un cambio que todavía, en la medida en que es simplemente una suspensión durante 30 días, todavía nos falta conocer el fondo de la cuestión y cómo terminará esto, ¿no? Pero bueno, con respecto a Europa, el problema, bueno, es más de fondo, ¿no? Porque efectivamente hay un objetivo proteccionista en general, hay una estrategia económica proteccionista por parte de Donald Trump, pero también hay una estrategia de lucha o de confrontación, diría yo, con las élites europeas, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista del cuestionamiento de la Unión Europea puede tener una simple lógica de negociación, que, bueno, yo negocio desde una posición de fuerza mucho más clara con cada país que con un bloque que me negocia conjuntamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso puede ser una justificación en sí misma. Pero también es cierto que los movimientos de Donald Trump y de su equipo, de Elon Musk, por ejemplo, durante los últimos meses, nos están revelando claramente que Donald Trump, el trumpismo, está pensando o está poniendo en marcha una estrategia política de acoso a estas élites, digamos, que no son de su sector, sino que son estas élites corporativas globalistas, digamos, en Europa, ¿no? Que se corresponderían con las del Partido Demócrata en Estados Unidos, si se quiere. Han vencido electoralmente a los demócratas en Estados Unidos y ahora están intentando vencer a, digamos, a su contraparte en Europa, que son los que controlan la Unión Europea y que controlan los principales países europeos. Entonces, ahí hay un objetivo político muy claro que, bueno, que seguramente va a estar detrás de esa presión arancelaria, ¿no? Es decir, Donald Trump va a utilizar los aranceles como al final va a estar utilizando este tema de los presupuestos de defensa para gestionar el futuro de la OTAN, ¿no? Que ahí también pasa algo similar. Cuando con todas esas apelaciones a la necesidad de incremento de los presupuestos de defensa de los países de la OTAN, ¿cuál es realmente el objetivo de Donald Trump? Que los países europeos incrementen los presupuestos de defensa o tener un pretexto para salirse de la OTAN dentro de 1 o de 2 años, ¿no? Bueno, probablemente será el segundo caso, pero esa duda de fondo siempre la podemos tener y yo creo que en el caso de Europa hay una estrategia muy clara de Donald Trump, en parte compartida por los países emergentes, de intentar de desbancar a la clase política, a la actual clase política europea. Entonces, ahí tenemos una confluencia entre la victoria rusa en Ucrania, que ya es muy clara, pero que va a dar una influencia, va a disparar la influencia de los países emergentes en Europa y del trumpismo que hemos visto muy claro, por ejemplo, en estas actuaciones de Elon Musk con respecto al Reino Unido, con respecto a Alemania, que hemos visto esa voluntad de influir
directamente en los procesos electorales. Hay muy importante también esta suspensión de la actividad del USAID, ¿no? USAID, de este organismo de teoría de financiación de la ayuda al desarrollo, pero que era sistemáticamente utilizado por la CIA, por Estados Unidos, pero por la CIA fundamentalmente, para financiar estrategias políticas en distintos países y que puede tener también una importancia muy grande en Europa con respecto a medios de comunicación, grupos políticos, ONGs, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos estos mecanismos estamos viendo que el trumpismo se está moviendo claramente en una estrategia política de debilitamiento de la Unión Europea y de la clase política que controla los principales países europeos. Entonces, hay que contar con que va a jugar también con los aranceles en este sentido. Obviamente, cuando uno piensa en esta figura de Trump que, digamos, empieza a distanciarse de viejos elementos o viejas herramientas que operaban como USAID, que claramente ha significado un nuevo momento, ¿no? Esta agencia estadounidense que, digamos, ha sido, en algunos países ha sido celebrado este cese, digamos, cese, por decirlo de alguna manera, de esta agencia, considerando que aportaba a un seguimiento de un plan político de desestabilización, ¿no? Era un argumento que muchos tenían. Elon Musk lo dice abiertamente también y habla, digamos, implícitamente de la agenda Soros, por poner un caso puntual. Pero uno pensaría, bueno, se acabó la USAID y probablemente llega un nuevo momento con Donald Trump y su mirada sobre Ucrania, pero nuevamente este carácter imperialista, este perfil que obviamente Donald Trump representa actualmente, ¿no? Que forma parte del Deep State, nos habla de esta ambición, porque ahora se conoce que un objetivo que tiene Donald Trump son las tierras raras en Ucrania. Parte de las negociaciones, parte de las condiciones para que Estados Unidos siga apoyando el conflicto, como, bueno, financiando a Ucrania, sobre todo en el ámbito militar, parte de las condiciones tiene que ver con que Estados Unidos pueda acceder a los materiales de tierras raras que hay en Ucrania, que, insistimos, sería el elemento que podría cambiarlo todo, ¿no? O sea, estas son declaraciones que dio Donald Trump a una cantidad de periodistas específica en la oficina Oval. Habló abiertamente de esto, que quiere llegar a un acuerdo con Ucrania para que pueda Estados Unidos acceder a los materiales de tierras raras y que esto permitiría que Estados Unidos pueda continuar el apoyo a Ucrania en el conflicto contra Rusia. Entonces da esa sensación de que finalmente Donald Trump desviste, por ejemplo, estas agencias como la USAID, pero tiene un plan entre manos. Se mantiene el instinto, ¿no? De controlarlo todo, de seguir, digamos, manejando los hilos de lo que pueda pasar en Ucrania. Uno pensaría que con Donald Trump Estados Unidos se distanciaría del conflicto y tomaría medidas radicales, pero aparece este nuevo elemento. Adrián, ¿esto contradice el plan que había presupuestado Trump antes de asumir la presidencia? Digamos, declaraciones como estas en las que pone condiciones para que continúe el apoyo, ¿contradice lo que dijo Trump en un inicio? ¿O esto formará parte quizás de todo este sendero que había planificado Trump para finalizar el conflicto? Puede ser contradictorio, pero uno diría, bueno, de repente no solamente está el asunto de las tierras raras, de repente también está el asunto de que Volodymyr Zelensky deje el poder, porque ese es un rumor del que se habló y mucho, ¿no? En diversos medios rusos e incluso hispanos. Se hablaba de que ya habían preparado un plan para que Zelensky deje el poder y que seguramente en septiembre se convocarían elecciones. ¿Cómo ves tú este aspecto, estas declaraciones de Trump sobre el acceso a materiales de tierras raras en Ucrania? ¿Esto agravará el conflicto? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, depende cómo evolucione la negociación. Porque, claro, yendo al fondo del asunto, hay que tener en cuenta que digamos, la parte fundamental de la disposición de tierras raras en Ucrania ya está en manos rusas. Entonces, en teoría, no tendría por qué ser demasiado problemático que si hay determinadas inversiones de
ya realizadas, incluso estadounidenses, a través de BlackRock, etcétera, en determinados terrenos o inversiones mineras en tierras raras, etcétera, pues que esas garantías que pueda darle Ucrania de disposición de recursos se las pueda dar Rusia. Exactamente igual. Claro, si estamos hablando de territorios que van a quedar finalmente dentro del espacio de lo que va a ser el resto de Ucrania, pues sería algo pactado entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, y Rusia podría no tener ningún inconveniente. Y si es, digamos, si son tierras raras que quedan dentro de los territorios que pasan a incorporarse a Rusia, pues Rusia podría pactar con Estados Unidos el acceso a estos recursos exactamente igual que puede pactarlo Ucrania, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser una barrera de fondo para que Estados Unidos llegue a un acuerdo de fondo con Rusia sobre el fin de la guerra, ¿no? Por otro lado, esa alusión a la necesidad de que se convoquen elecciones para que Ucrania disponga de un interlocutor adecuado para negociar es muy interesante, porque claro, se está hablando de septiembre. ¿Y esto qué significa? Pues que ya se está retrasando la negociación a octubre, hasta que el presidente elegido pues tome posesión, ¿no? Con lo cual, ese resolver todo el primer día, ya no resolver el primer día, tampoco la primera semana, luego se ha dicho 3 meses, luego se ha dicho 6 meses, cada vez se están acercando más esos planteamientos del trumpismo digamos, al calendario ruso. El calendario ruso pues prevé que, siguiendo el ritmo normal de la guerra, pues seguramente durante el segundo semestre la guerra termine, si se alargara mucho en teoría hasta el primer trimestre del año siguiente. Pero claro, todo ya depende este año del cuándo se produce el colapso ucraniano, no solo del ritmo de avance que se planteen dar las tropas rusas, ¿no? Pero esto quiere decir que ya no es el primer semestre, ya hablamos de octubre, ya están retrasando el calendario de negociación a octubre, con lo cual en los avances que para ese momento se hayan producido por parte del ejército ruso van a ser mucho más importantes. La posición negociadora de Rusia va a ser mucho más fuerte y al final eso es lo que hace es adecuarse al calendario ruso, a la estrategia rusa, que al final es, señores, estamos ganando la guerra, no me digan que empiece a negociar justo en el momento de que después de 2 años de guerra y desgaste empiece el avance territorial, ¿no? Lo lógico es que desde un punto de vista militar intente rentabilizar esa victoria en la guerra de desgaste, y cuando se produzcan estos avances territoriales o el colapso ucraniano, entonces ya negociaré desde una posición evidentemente de fuerza, que al final esto llevaba claramente a una estrategia rusa de decir, bueno, el futuro de Ucrania lo va a decidir Rusia, no lo va a decidir Estados Unidos, porque por algo hemos ganado la guerra, ¿no? Entonces, ese futuro implica, por un lado, qué parte de Ucrania se va a incorporar a Rusia, cuál va a ser el futuro institucional del resto de Ucrania. Y con Estados Unidos, probablemente lo que se negociará a partir de ahí, pues qué pasa con la OTAN, cuál va a ser el contexto de seguridad estratégica futuro de Europa. Y yo creo que ese va a ser fundamentalmente el tema de negociación. Otra cosa es que, claro, Trump tiene que gestionar todo esto internamente, ¿no?, dentro de su país. Y gestionarlo, ¿qué significa? Pues explicar con un argumento o con otro por qué cuando él lo iba a resolver el primer día, resulta que no lo resuelve el primer día, ¿sí? Tampoco la primera semana, tampoco a los 3 meses, y ya está poniendo sobre la mesa argumentos que le llevan a los 10 meses, ¿no? Pero al final se ve cómo de forma progresiva se va adaptando a lo que es la estrategia rusa. Y obviamente, claro, considerando los plazos, los tiempos, uno pensaría que ya para esta época llegará a Zelensky mucho más debilitado de lo que se le ve en caso se convoquen elecciones. Dudo que Rusia tenga la intención de eliminarlo, no es algo que le convenga a los rusos actualmente, ¿no? De hecho, el personaje Zelensky le hace un favor directamente a Rusia por cómo ha gestionado toda esta situación. Pero no deja de llamar la atención, Adrián, las declaraciones que da el señor Volodymyr Zelensky. Habló hace poco, dio declaraciones
casi podríamos decir, eh, acusó a sus socios. No es algo que sea tan frecuente en él, lo ha hecho algunas veces, pero en esta ocasión habló directamente de los socios de Ucrania que forman parte de la OTAN y cómo es que no ayudan en lo que él considera una serie de medidas oportunas para detener el avance ruso. Esta declaración la dio en una entrevista para Piers Morgan Shore. Habló específicamente sobre la situación de Ucrania y dijo, entre otras cosas, ¿no?, que para Ucrania sería excelente, preciso, que Occidente les devuelva sus armas nucleares. Ellos dicen, ¿no? Nosotros disponíamos de armas nucleares en la época de la Unión Soviética, entonces lo lógico sería que nos den estas armas para poder defendernos de Rusia. Es lo que ha pedido abiertamente Zelensky. Pide, exige a Occidente que Ucrania pueda contar con estas armas nucleares para de esta manera poner un freno. Él considera que esta decisión, entre otras cosas, ayudaría a que el conflicto termine. Pero, ¿cómo queda este personaje, Adrián? ¿Lo ves ya en una fase más rebelde, si se quiere, respecto a quienes lo mantienen en el poder? ¿O qué percibes en este señor Volodymyr Zelensky cuando suelta declaraciones de este tipo? Bueno, la verdad es que el estilo diplomático de Zelensky siempre ha sido muy agresivo, ¿no? Y sorprendentemente, cuando aparentemente partía siempre de una posición muy débil frente a las potencias occidentales, pues con un tono de exigencia, a veces de acusaciones, a veces de insulto, incluso contra líderes de las primeras potencias, ¿no? Esto era algo que llamaba mucho la atención, pero lo que ha sucedido es que Zelensky se ha ido de alguna forma convirtiendo en el líder de Occidente cara a este proceso, ¿no? Es decir, le han ido de alguna forma dando un protagonismo que al principio probablemente no tenía, ¿no? Claro, en este sentido, Zelensky probablemente mantiene ese liderazgo con respecto a las facciones que todavía mantienen una estrategia agresiva, ¿no? Esas que están pensando todavía en que antes de la victoria rusa en Ucrania hay que intervenir, hay que hacer algo, ¿no? Que al final son los que probablemente están detrás de que todavía se estén produciendo ataques a centrales nucleares rusas, ¿no? O de que se sigan lanzando misiles de largo alcance, que son claramente factores de provocación, de enfrentamiento directo entre Occidente y Rusia, y se sigue haciendo, ¿no? Trump ha llegado al poder y esto se sigue haciendo. Claro, sabemos que esta es la posición de Francia, del Reino Unido, probablemente será también la de Alemania después de las elecciones del 23 de febrero, si Merz gana estas elecciones y se hace si se vuelve el canciller, como es previsible. Y claro, esas estrategias son estrategias muy agresivas que están pensando, vamos a ver si se atreven o no, están todavía hablando de ese despliegue de tropas con un pretexto o con otro, y están pensando en que su única opción es una intervención que evidentemente no tiene sentido sin Estados Unidos, porque las potencias europeas de la OTAN no tienen capacidad de enfrentarse a Rusia, pero ellos, su apuesta, digamos, es que interviniendo, entrando directamente en la guerra en Ucrania, al final van a obligar a Estados Unidos a incorporarse a la guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver si se atreven o no, ¿eh? Vamos a ver, pero todavía están jugando esa baza, manejando esas opciones, ¿no? Entonces, claro, en esa situación, vamos a ver, como tú has dicho, Zelensky probablemente teniendo en cuenta cómo ha gestionado los procesos durante estos 3 años, probablemente no sea la peor opción para Rusia, ¿no? Perdón, no sea no sea la peor opción para Rusia, y eliminar a Zelensky o sustituir a Zelensky, pues nunca sabes si va a tener como consecuencia un líder más eficiente en la lucha contra Rusia, ¿no? Entonces, no es algo que en sí mismo convenga a Rusia, pero el contexto actual sí, evidentemente, le da toda la cobertura a Rusia para no entrar en un proceso negociador que en este momento no le interesa. Le interesa retrasarlo, por lo que he dicho antes, hasta que se produzcan
los avances territoriales consecuencia de esa victoria ya conseguida en la guerra de desgaste. Una guerra que sigue generando dolor en ambos frentes, digamos, porque claramente todos los días muere alguien y es algo complicado, doloroso. Imagínate desde donde lo decimos nosotros, ¿no? Pero vivirlo de cerca debe ser una pesadilla. Y bueno, la guerra es así, señores. Justo nos llega una información, Adrián, disculpa que tengamos que romper un poco la pauta, porque producción nos acaba de compartir un enlace de un mensaje de último momento. Donald Trump ha dejado instrucciones para aniquilar a Irán si es que Irán, por supuesto, termina con su vida o lo asesina, para ser más preciso. Una información que nos acaba de llegar, Adrián. Trump está, en verdad, obsesionado también con los persas, ¿no? O sea, este mensaje me recuerda mucho a la campaña presidencial, cuando incluso algunos medios como la CNN culparon del atentado a Donald Trump a una especie de estrategia de la inteligencia iraní que, digamos, trabajó durante meses la posibilidad de acabar con la vida de Trump, pero bueno, parece Trump mantiene esa misma línea y ha soltado este mensaje, ¿no? Pide máxima presión contra Irán y dice que aniquilarán a Irán si es que esta nación acaba con su vida. Un mensaje que acaba de dar Donald Trump. En estos momentos estamos recogiendo la información, ¿no? A través del medio AP. Información que ha dado y que, por supuesto, nos hace notar, Adrián, que Irán va a ser, digamos, una de estas naciones que sufrirá, entre comillas, decimos, ¿no? Los ataques del trumpismo. O sea, Trump está decidido a convertir a Irán en un estado diabólico, ¿no? Al menos en la narrativa estadounidense. ¿Qué impresiones tienes, Adrián, sobre esta declaración de último minuto? Insistimos, es información fidedigna, se ha publicado en diversos medios, como en RT, por ejemplo. Sí, con Donald Trump, iba a decir con el trumpismo, pero no, con Donald Trump específicamente hay que ser muy prudente a la hora de valorar lo que dice. Porque claro, lo que dice es una contradicción permanente y a Donald Trump no le importa ser incoherente. Es decir, no le importa que lo que está diciendo ahora no sea incoherente con lo que ha dicho una semana antes y con lo que va a decir una semana después. Él busca el efecto mediático inmediato, que puede ser distinto en cada caso. Y bueno, hay que valorarlo en función de lo que va haciendo, no en base a lo que dice, ni para bien ni para mal, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una declaración de este tipo, puede ser como otras agresivas como contra otros países, que, bueno, también hubo declaraciones agresivas contra Venezuela y nos hemos encontrado con la sorpresa de que el delegado de Trump inmediatamente dándose la mano con Nicolás Maduro en una foto que, bueno, ha llenado Venezuela de expectativas de una relación futura positiva, algo que ha roto absolutamente las estrategias de Estados Unidos de los últimos años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que ahí hay que ser prudente, ¿no? Hay que valorar todo esto en función de la relación entre el trumpismo e Israel en concreto, ¿no? Hemos dado un paso el trumpismo consiguiendo ese alto el fuego, que en principio ha sido un activo muy importante también del trumpismo, pero a la vez están estas declaraciones haciendo referencia a la posibilidad de que los palestinos tengan que salir de Gaza hacia Egipto, etcétera, ¿no? Que sería al final una solución de limpieza étnica, clarísimamente, ¿no? Pero, claro, hay un proyecto detrás, hay un proyecto real, o son declaraciones que intentan de alguna forma compensar otras decisiones que se han tomado. Bueno, como el trumpismo está constantemente jugando con estos elementos de imagen, pues no hay que hacer demasiado caso, hay que apuntarlo, pero no hay que hacer demasiado caso a estas declaraciones. Claro, en el momento actual, teniendo en cuenta el peso que tiene Irán por sí mismo, el peso incluso militar, y la interrelación entre Irán, Rusia y China, claro, esto ha cambiado las coordenadas de hace 4, de hace 8 años radicalmente, ¿no? Y Rusia y China en ningún caso iban a permitir que Estados Unidos someta a Irán, ¿no? Irán es un elemento estratégico clave
de los BRICS, de los países emergentes, y especialmente en su interrelación con Rusia y China. Acaban de firmar estos acuerdos, este acuerdo estratégico con Rusia. Yo creo que Irán está en una posición de fuerza lo suficientemente clara como para que Estados Unidos quizás pueda adoptar alguna u otra medida para salvar esa imagen digamos, con el lobby sionista, cuya capacidad de presión en este segundo mandato de Donald Trump es dudosa, pero no sabemos hasta qué punto existe, y puede ser, como digo, un mero elemento de imagen. Pero a corto plazo yo creo que hay que estar más atentos a ver qué pasa con esas declaraciones sobre ese plan de traslado de los palestinos, ¿no? Que son declaraciones ya muy concretas, y vamos a ver si hay acciones específicas que se puedan relacionar con esas declaraciones, ¿no? Claro que sí, Donald Trump. Entonces, como mencionas, Adrián, tiene también esto que lo caracteriza, ¿no? Eh, es una metralleta cuando toma el micrófono y suelta una serie de ideas que a veces parecen no debidamente calculadas o pensadas, pero sí, deja mucho, deja mucho este mensaje, ¿no? La situación en Irán, hasta hace poco se hablaba incluso, y uno revisaba información sobre un temor por parte de Estados Unidos a un plan nuclear de los iraníes y de una ciudad de misiles escondida, subterránea, que podía generar problemas contra Washington. Va a ser Irán un actor importante o un antagonista, digamos, para Trump, importante en toda esta historia seguramente, ¿eh? Y bueno, por supuesto, como mencionas también, Adrián, hay que ver de cerca lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando con los palestinos y el rol que tendrá Trump también con Israel. Son temas que se irán desarrollando en el pasar de los días, pero es claro que Donald Trump ha llegado, y en este segundo mandato, con un afán de protagonismo y que tiene la intención de hacer historia. Obviamente se puede interpretar la historia como buena, como mala, pero quiere hacer historia, quiere marcar un nuevo momento para los Estados Unidos y por consecuencia también para el mundo, considerando los aliados y no precisamente aliados de Washington en este planeta. Adrián, yo te agradezco por tu tiempo, por darnos esta conversación, y como es habitual, te invito a que nos dejes una reflexión sobre todos los temas que hemos ido conversando o algún punto que quisieras tocar específicamente para el público de Prensa Alternativa que te escucha ahora mismo con mucha atención. Bueno, una reflexión podría ser, puesto que hemos hablado bastante de Donald Trump y del trumpismo, bueno, en relación precisamente con este tema, la necesidad de ser prudentes, ¿no? La necesidad de ser prudentes, no dejarse arrastrar, como he dicho, por las declaraciones de Donald Trump. Son declaraciones normalmente muy agresivas, con un objetivo mediático, ir valorando el trumpismo en base a acciones y permanecer abiertos a distintas posibilidades, ¿no? Claro, se habla mucho de que el trumpismo pues, puede ser al final una segunda cara de los mismos oligarcas que están detrás, digamos, de las oligarquías liberales que han digamos, de alguna forma dirigido el mundo hasta ahora mismo, ¿no? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que responda a intereses de otros sectores. Es una mezcla de intereses, de ciertos intereses económicos y también de intereses antioligárquicos que parten probablemente de sectores de los servicios de inteligencia y del ejército. Esos mecanismos antioligárquicos, anticorrupción, pueden tener digamos, un peso importante en esta legislatura, pero bueno, a todos nos queda la duda de en qué medida va a ser una cosa o va a ser otra, ¿eh? Es decir, realmente detrás del trumpismo hay una fuerza anticorrupción, antioligárquica, y luego hay una fuerza, digamos, oligárquica de poder económico, ¿no? Y en qué medida se decanta en una u otra dirección, yo intentaría valorarlo sin prejuicios, y valorarlo en base a hechos concretos, ¿no? Ahora tenemos justo estos días una referencia muy importante con esta nominación en el Senado de 3 personas claves, ¿no? Que son Robert Kennedy, Kash Patel y Tulsi Gabbard, ¿no?
Son tres personas con una clara trayectoria, digamos, antioligárquica, que han ayudado mucho a Trump a arrastrar votos independientes, etcétera, o del propio Partido Demócrata. Pero bueno, ahora existía la duda de si era una mera estrategia de imagen, porque ahora el Senado no le ratificaba, que es algo que puede suceder con cierta facilidad si se descuelgan uno o dos senadores republicanos, y si no se produce esa ratificación, Donald Trump mantiene su imagen de que ha hecho todo lo posible para nombrar a esas personas y traslada la responsabilidad a los republicanos del Congreso de que al final no accedan a los cargos, ¿no? Pero si acceden a los cargos, hay que tener en cuenta pues simplemente las cosas que están diciendo en las comparecencias en el Congreso, ¿no? Cómo están denunciando, pues bueno, la corrupción en la industria farmacéutica, la corrupción en la CIA, la colaboración de Estados Unidos con el terrorismo yihadista, la colaboración de los servicios de inteligencia con las redes de tráfico sexual. Es decir, están haciendo unas comparecencias realmente impresionantes que nos están revelando que si estas personas acceden a estos puestos, hay que tomarse muy en serio esta vez, no en el primer mandato, porque el trumpismo desde el principio prometió que ellos lo que querían era drenar el pantano, decían, utilizaban esa expresión, y desde luego no lo hicieron. Entonces, pero desde luego si estas personas acceden a ese cargo, pues parece indicar que por lo menos ese tema va a ser un componente importante del trumpismo que hay que tener en cuenta. Por eso digo que independientemente de que ese estilo tan emotivo y tan contradictorio de Donald Trump nos lleva a todos desde el primer momento a tomar una posición emotiva a favor o en contra, pues intentemos con frialdad ir analizando los hechos, no lo que se dice, ir analizando los hechos para valorar en qué medida hay, ya digo, estrategia, o cuál es el peso de esas estrategias de interés oligárquico o de esas estrategias de interés, digamos, de objetivo anticorrupción y antioligárquicas. Sí, es tal cual, ¿no? Finalmente, Adrián, creo que los hechos hablan por sí mismos. Los hechos hablarán por Estados Unidos, y el ejemplo que pusiste de Venezuela era muy claro, ¿no? Esta reunión de un enviado estadounidense con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, por supuesto que trajo mucha cola y muchas interrogantes, ¿no? ¿Contra qué se juega, o contra quién se juega, mejor dicho, esta partida? ¿Quién es Trump y quién lo rodea? Son muchas que seguramente se irán resolviendo. Ahora, yo te agradezco y por favor cuéntanos, que esto también es importante, cuéntanos sobre el CAI Center, dónde podemos encontrarlo, ubicarlo, por favor, danos detalles para nuestra audiencia. Bueno, si estáis viendo este vídeo, entiendo que os gusta ver vídeos y la forma más directa es en nuestro canal de YouTube, que lo localizáis muy fácilmente como en la palabra ECAI Center, ¿no? ECAI con K, Center con C, y enseguida localizáis en nuestro canal. Ahí os podéis, por supuesto, suscribir y podéis hacernos preguntas o comentarios que intentamos responder o comentar a través de nuestros vídeos. Ya lo saben, en la descripción colocaremos el enlace para que usted pueda ahondar, profundizar y, por supuesto, descubrir sobre CAI Center. Adrián, te agradezco por tu tiempo nuevamente, ha sido un privilegio conversar contigo, y al público de Prensa Alternativa no olviden suscribirse, comentar, compartir, darle me gusta al video, porque eso ayudará a que llegue más audiencia. Mi nombre es Enzo Enchante, nos despedimos, hasta la próxima.